Bueno, el agradecimiento a Pablo, a las compañeras y compañeros que están en el Zoom. La verdad es que uno desde 2017 que pudimos empezar a editar libros, lo hicimos como si fueran, hablaba de radios de papel, eran como un anexo de ese laburo diario que hacíamos con Víctor Hugo en las 7:50 durante 3 horas todos los días, de lunes a viernes. Y si podíamos ensanchar esa pelea y construir excusas para andar dando vueltas por las ferias o juntar compañeros en unidades básicas, en Ateneos o donde sea, bienvenido. Y entonces empezamos a multiplicar esa, esa costumbre, hermosa costumbre, que nos llevaba de acá para allá y en un momento donde gozar de la palabra realmente era un privilegio. Nosotros tuvimos la posibilidad de tomar contacto, como recién decía Pablo, con compañeros de todos los puntos del país y lo sentimos como una hermosísima obligación. Eh, Inclusive hablando por los que no podían hablar, en un contexto de cerca de 4.000 despidos que tuvo el periodismo argentino entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Eh, Néstor y su biografía son esa nueva excusa. Los 10 años de su muerte nos dan una mano para convencer a la gente de Coligüe de, mira, tenemos esta obra y la verdad que nos parece el momento más exacto de volver a hablar de la necesidad de la nestorización que tiene la República Argentina en lo político, en lo económico, en lo social. Pero si es 16 de octubre, me gustaría arrancar por ahí y vamos a llegar a Néstor y a su enorme pelea con el poder real. Y de eso se trata el título. No les tengo miedo, que es esa famosa frase ante una formación militar del Día del Ejército del año 2006, que empezaba a desarmarse, cuando Néstor hablaba de la necesidad de terminar con las Fuerzas Armadas de la doctrina de la seguridad nacional y volver a las fuentes, al espíritu sanmartiniano, a Sabio, a Mosconi. Es muy interesante porque no es un discurso preparado, es una respuesta urgente, necesaria, en el tono justo y con la palabra justa, ante lo que estaba sucediendo frente a los ojos del comandante en jefe. Y la respuesta fue: no les tengo miedo, que pinta de cuerpo entero la posición de Néstor frente al poder real. Y ahí es donde me gustaría enlazar esto con el 17 de octubre de 1945, con la partida de nacimiento del Movimiento Nacional Justicialista y la irrupción de un sector que a partir de ese día va a cambiar las cosas para siempre. Y ese cambio tiene que ver directamente con la decisión de enfrentar al poder real. ¿Cuál es el contexto en el que aparece el peronismo? El peronismo aparece tras el golpe de Estado de 1930. Después de la ley Sáenz Peña, el campo nacional y popular, de la mano del irigoyenismo, llega a la Casa de Gobierno por primera vez. Y después de 2 mandatos completos, el tercero se interrumpe porque ya la oligarquía no aguanta más. Y a partir de ese momento, el poder real dice: bueno, voy a decir basta cada vez que a mí se me cante. Y cuenta con el Poder Judicial como escribanía, con la famosa acordada de 1930, firmándole un cheque en blanco a Uriburu y a todas las dictaduras que vinieron después a lo largo y a lo ancho del siglo XX. Pero, ¿cuál era el resto del contexto? Bueno, muy bien, para poner mojones más o menos cercanos, veníamos de las 800 muertes en los talleres de Bacena en 1919, en la Semana Trágica, porque sus laburantes pedían las 8 horas de trabajo. Veníamos de los 600 masacrados en la Forestal a principios de la década del 20 y veníamos de los 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas.
En ese contexto aparece el peronismo con su primera de todas las declaraciones de guerra, que fue el Estatuto del Peón de Campo en 1944. Un dato central, absolutamente central, que posiblemente si alguno hoy se topa por primera vez con los artículos del Estatuto, por ahí hasta le parece naif ante tanto derecho naturalizado a lo largo del tiempo y tanta pelea ganada pese a todo. Pero en ese momento era una declaración de guerra. El peronismo además va a sembrar otra enorme declaración de guerra frente a la oligarquía de matriz económica agroexportadora, y será la creación definitiva de la industria liviana primero y de la industria pesada después en una República Argentina que empieza a tener trabajo a 3 turnos, sueldos fuertes, mercado interno, hombres y mujeres que a través de su poder de compra generan demanda comercial, y esa demanda comercial va a generar demanda industrial, y las dos demandas, demanda laboral. El país cambia definitivamente. Y entonces puede comenzar a tener sueños frente a tanta entrega y tanta dependencia. Veníamos además en 1933 del pacto Roca-Runciman, con el hijo de Roca bajando en Londres del barco y diciendo: la Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico. Bueno, muy bien, de ahí veníamos, y no es tan lejos, es 1933. La Argentina en la que asume Perón es una Argentina con un grado de dependencia hacia Inglaterra como nunca antes tuvo nuestro país frente a ninguna potencia. Nosotros tuvimos dos, dos dependencias institucionales y otra indirecta. Nosotros fuimos parte de las provincias españolas de ultramar durante 3 siglos, y nosotros fuimos parte del Imperio Británico durante 47 días a mediados de 1806, en la primera invasión inglesa, cuando llegó por primera vez la economía de mercado, terminando con el monopolio español. Y ahí siempre hay que recordar que el tipo que estaba a cargo de la aduana del general Belfort se llamaba José Martínez de Hoz, y era el primero de la dinastía, comerciante, esclavista y contrabandista. Bien, a los que hablan de grieta nueva, el proyecto de país frente al modelo de colonia vienen confrontando desde hace un poquitito más que 210 años, si ponemos como punto de partida el 25 de mayo de 1810. El peronismo llega para convertir a la industria nacional en soberanía política y en independencia económica. Cambia la posición de la Argentina frente al mundo, pero además enfrenta el poder real como nunca antes. Enfrentar a Braden mano a mano, enfrentar al gobierno de los Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra se queda con las llaves del reino que entrega a Inglaterra, es un dato sustancial, porque aquí no pudieron entrar hasta 1955. Fue el único país de América Latina donde su marcha para manejar política y económicamente al resto de las naciones se detuvo entre 1946 y 1955. Y después, primero del bombardeo a la plaza y los fusilamientos del 56, en 1957, la Argentina de la mano de Aramburu ingresó al Fondo Monetario Internacional. Como ven, no hay casualidades, y a partir de ese momento, no solamente la proscripción de la mayoría, sino prácticamente la entrega de todo lo que se había logrado. Por supuesto que no fue fácil para el neoliberalismo de entonces o el liberalismo de entonces, no fue fácil. Tal es así que llegamos hasta mediados de la década del 70 y la industria nacional estaba vivita y coleando, con trabajo a 3 turnos, con destino manufacturero, con obrero industrial, con una desocupación del 2%, con una deuda externa de 5.000 a 6.000 millones de dólares, con el 80% de los laburantes
en blanco y sindicalizados. Bien, era un país con el que había que terminar. Por eso el Grupo Ascuénaga, comandado por José Alfredo Martínez de Hoz, se encarga, junto con Ricardo Mansueto Sin, de armar la nueva matriz económica que va a tener como garante a la familia Rockefeller. ¿Qué quiero decir con todo esto antes de llegar a Néstor? Que el peronismo nace como grito de guerra frente al poder real. Es una construcción entre sus dirigentes y las bases, que el 17 se van a adelantar 24 horas a lo que planteaban los dirigentes gremiales que habían decretado el paro para el 18 de octubre. Y será grito debutante de muchos para establecer derechos para siempre en una plaza que les estaba vedada. Y llegarán los rostros con color de piel demasiado parecida al ejército de los Andes del general San Martín, negros, mestizos, mulatos, originarios. Llegarán hombres y mujeres que, de acuerdo a los diarios de la época, lean el editorial de La Nación del día siguiente, de La Vanguardia y algunos documentos, sobre todo de partidos de izquierda, y no pueden entender quiénes son esos tipos con mamelucos manchados de grasa que llegan un buen día sin pedir permiso, otro dato sustancial del peronismo, sin pedir permiso a tomar lo que les pertenece. Entonces, hay un par de cosas que hay que refrescar, porque por suerte, todos los que estamos aquí, por la edad que llevamos en el lomo, por suerte hemos naturalizado un montón de derechos con los que fuimos criados. Derechos por los que pelearon nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros viejos, pero que para nosotros ya son parte de nuestra vida cotidiana. Para entender al peronismo, dos cosas. Primero, Robustiano Patrón Costas. No hay forma de entender al peronismo sin Robustiano Patrón Costas. Todos sabemos de quién hablamos, de este salteño, azucarero, millonario, que ya había sido consagrado presidente de la Nación en la Cámara Argentino-Británica de Comercio en Buenos Aires para suceder a Castillo en la década infame. Y el tipo va a decir, si algo no le perdono al peronismo es que a partir de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Es la mejor definición de peronismo que yo escuché en mi vida. Porque el problema para Robustiano Patrón Costas y para cualquiera de aquella oligarquía con doble apellido y olor a bosta, nunca fue la guita. El problema era la dignidad. ¿Quién te la dio? ¿Quién te crees que sos a partir de ahora? Y eso lo clava como bandera de guerra el peronismo. Ahí está peleando mano a mano con el poder real. Le está diciendo, achico tus privilegios para ensanchar derechos. De eso se trata. Bueno, muy bien. Pero también, como hemos naturalizado, y bienvenido sea, siempre hay que recurrir a la interpretación de la historia, tratando de imaginarnos esos momentos claves. Yo sé que vamos a hacer todo lo posible, pero bajo ningún punto de vista vamos a poder imaginar estas tres situaciones. ¿Cómo habrá sido la primera tarde en la que un compañero llegó de la fábrica después de laburar 8 horas? La primera, ¿eh? Ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, sabiendo que mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene serán 8. ¿Cómo habrá sido la primera vez que ese compañero llegó a su casa y le dijo a la patrona vieja, esto se llama aguinaldo? ¿Cómo habrá sido? No sé, no lo sé, no lo sé. Hará un año, lo dije, me acuerdo, en un centro de jubilados en el barrio de Devoto. Y una compañera levantó la mano, pidió la palabra,
y con un tono muy sentido me dijo: yo tenía 6 años. Mi viejo llegó a casa y le dijo a mi mamá: aguantá un cachito en la cocina que tenemos una sorpresa. Y conmigo fuimos a la soga de tender la ropa y colgamos con broches cada uno de los billetes del aguinaldo como si fueran bombitas de un baile de carnaval. Yo trato de imaginarme qué pensaban ellos en ese momento y no puedo. Llego como hasta la puerta de ese momento, pero me es imposible entrar. Me es imposible entrar. Debe haber sido muy fuerte. El grito debutante, de derecho nuevo, de sueño que parecía absolutamente prohibido, yo no lo conocí. No lo conocí. Dicho todo esto, después del 55, entre el 55 y 1983, con el regreso de la democracia, el peronismo, hagan cuentas, está proscripto 25 años. 25 años. Primero, los 18 hasta el regreso de Perón en 1972. Y sumale a eso a los 7 años y medio de la última dictadura. Entre 1955 y 1983, el grito de guerra está proscripto 25 años en la República Argentina. Es el único formato que encontró el poder real para poder terminar con el ensanchamiento de derechos. Néstor llega después de 2001, después de los 10 años que demandó la segunda experiencia del neoliberalismo. Cuando asume Néstor, el país había padecido 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda externa y el aparato productivo destrozado por segunda vez en menos de 30 años. En ese contexto hay un grito incompleto que recorre las calles de la Argentina, que es que se vayan todos. ¿Y por qué el grito estaba incompleto? Porque le apuntan a los mucamos del poder real, le apuntan a la política. Pero había una enorme cantidad de hombres y mujeres que no podían individualizar a su verdadero enemigo. Nadie pedía que se vaya el poder real. Nadie. Pedían el fin de la política, pero no del poder real que los hambreaba. No lo podían ver, no sabían quién era, no lo tenían individualizado. Bueno, muy bien. En ese contexto, con Fukuyama diciendo las ideologías han muerto, en ese contexto, con el neoliberalismo repitiendo aquello de Margaret Thatcher, no hay otro camino, y entonces para los países como el nuestro es achique, ajuste y deuda, y no hay otro camino. No hay soberanía, no hay independencia económica, hay órdenes, solo órdenes. Aparece Néstor. Y yo digo en el libro, como imaginándome una situación de ficción, que ante la primera firma que va a ensanchar derechos y en la soledad de su despacho, Néstor se mira al espejo y la imagen que le devuelve el espejo es en blanco y negro, con anteojos mucho más pesados, el pelo bien largo y ni una sola cana. Y el tipo ahí es absolutamente fiel a su pasado, absolutamente fiel a su pasado. Guarda algunas cosas que tienen que ver con cierto pragmatismo de principios de los 90, pero en la necesidad de armar toda la línea de tiempo, a veces somos bastante injustos con Néstor, con el Néstor pre-2003. Hay un Néstor
en 1996, en Parque Norte, Congreso del PJ, donde no llegó Menem todavía, Néstor hace uso de la palabra y destroza al menemismo, destroza al neoliberalismo. Al rato llega Menem, lo presenta, en ese momento presidiendo la discusión Lorenzo Pepe, lo presenta, le da pie para que el hombre haga uso de la palabra y Kirchner levanta la mano y dice, perdón, pero quiero repetir lo mismo que dije hace un rato, pero ahora enfrente de ese señor. Y repite palabra por palabra lo que había dicho hacía 10 minutos. Cuando uno va a los reportajes de Néstor 2001, en medio de la crisis, cuenta todo lo que hizo después. Todo. Habla de terminar con apertura indiscriminada de importaciones, de poner de pie la industria nacional, de volver a través del salario obrero a poner, a dinamizar el círculo virtuoso de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega, pone de pie la política, que era lo que recién decía Pablo. Y la política empieza a darle órdenes a la economía. Todos los que estamos acá, o gran parte de los que estamos acá, desde que éramos chicos, fuimos viendo que en la República Argentina el Ministerio de Economía le daba órdenes a la Casa de Gobierno. Siempre. Y hay una anécdota que tiene que ver con ese viaje necesario, urgente a Entre Ríos, apenas asume, para terminar con ese largo conflicto docente, y un diálogo con Daniel Filmus. Terminar con ese conflicto, no me acuerdo ahora cuánto era, pero era mucha guita, mucha guita. Y Néstor dice, vamos con la guita, y se termina. Daniel Filmus, obviamente, condicionado por haber sido criado políticamente en otro contexto, le dice, ¿le preguntaste al ministro de Economía si se puede? Y Néstor le dice, Daniel, soy el presidente de la nación. ¿Cómo le voy a preguntar al ministro de Economía? Le damos órdenes. No esperamos que los centros financieros de poder nos digan si se puede o no se puede. Lo hacemos. Lo hacemos. Entonces, cuando Néstor comienza a ensanchar su espalda rápidamente después de haber asumido con mayor cantidad de desocupados que de porcentaje de votos, 24 a 22, comienza a profundizar su mensaje. Primero, derechos humanos. Cuando logra afianzar el puente con gran parte de los que no creían en él, sigue por la economía. Y en 2005, ya con las espaldas así de anchas, genera, un año y medio después de haber asumido, reestructuración de la deuda con quita del 70%, anuncia el pago al fondo con una semana de diferencia con Brasil en un tándem geopolítico perfecto, después de tantos años esos dos países mirarse con recelo como si fueran un peligro el uno para el otro, y ese año termina con el no al ALCA. Reestructuración de deuda con quita del 70%, pago al fondo y no al ALCA, 2005. Pero a partir de 2003, y sobre todo porque Baltasar Garzón pretende la extradición de muchos militares acusados de violaciones a los derechos humanos, reinando leyes de perdón acá, Baltasar Garzón dice, dámelo que lo juzgo en España. Está Néstor volviendo de Estados Unidos, primer encuentro con Bush, y se entera de esto en el avión. Alberto Fernández es quien le acerca la comunicación que le tiraba rápidamente Cancillería. Y entonces Néstor dice, se intentó con la impunidad y no sirvió, se intentó con el olvido y no sirvió, ¿por qué no probamos con la justicia?
y le ordena a Alberto Fernández la instrumentación de comenzar a terminar con las leyes de perdón a través del tratamiento en el Congreso de la Nación de los proyectos que terminaron con 25 años de impunidad. Pero no fue fácil, porque recién el primer tipo juzgado tras la muerte de las leyes de perdón hubo que pasar más de 2 años, y fue el turco Julián, torturador del Banco, de Olimpo, y el segundo fue Echecolás. Y el mismo día que se lee la condena, desaparece Jorge Julio López. No fue fácil, no fue fácil. Ahora, intentemos imaginar que hoy es 24 de mayo de 2003. 24 de mayo de 2003. Y yo les digo, compañeras, compañeros, me parece, estoy casi seguro, que a partir de mañana mueren las leyes de perdón, viene un tipo que nos regresa a memoria, verdad y justicia. Más de 700 milicos van a ser juzgados y 400 van a ir en cana. Pero compañeras, compañeros, Videla va a morir en el inodoro del baño de su celda. Es 24 de mayo de 2003, Néstor no asumió, y ustedes creen que yo estoy loco, totalmente loco. Néstor es una oportunidad que jamás soñamos íbamos a volver a tener. Y cuando digo es, estoy absolutamente convencido que hay que hablar de Néstor en presente, porque Néstor es futuro. Como tantos hombres y mujeres que forman parte de las mejores tradiciones políticas, sociales, sindicales, culturales, del siglo XIX, del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Porque nosotros somos la consecuencia de la suma de toda esa línea de tiempo. El 17 de octubre de 1945, no lo vieron, pero estaban en la plaza Moreno, Monteagudo, Castelli, Belgrano, Güemes, San Martín. Claro que estaba Artigas, aunque nadie lo vio. Claro que estaba Juan Manuel de Rosas. Claro que estaba Mansilla y tantos otros. Claro que estaba Alem y su viejo, un caudillo rosista ahorcado en la puerta del Cabildo después de la batalla de Caseros. Y así sucesivamente. Y el día de la asunción de Néstor se da algo muy particular, porque Néstor había estado el 25 de mayo de 1973 en esa misma plaza para la asunción de Héctor Cámpora, y en la asunción de Cámpora estaba nada más y nada menos que el enorme Salvador Allende, a 6 meses de su asesinato, a 6 meses del golpe de Estado que le abrió las puertas a la llegada del neoliberalismo a América Latina, y Dorticós, representando a Cuba. Y en la asunción de Néstor, la pucha, sí hubo señales, porque estaban Fidel y Chávez. Y cuenta Eve que no le cerraba el tipo que llegaba de la mano de Duhalde, y que por supuesto andaba puteando por los rincones cuando se hablaba de Néstor Kirchner. A la semana de la asunción, Eve tenía un viaje programado a Cuba, y Fidel le dice: Eve, esperá, dale tiempo, este tipo es distinto. Y a partir de esa palabra, que para Eve era palabra santa, las cosas comenzaron a cambiar, y empieza la catarata de gestos que, por supuesto, creo que a todos nosotros nos devolvió la posibilidad de volver a soñar. Bajar los cuadros no es una estupidez, y tiene su trama, porque el CELS le había propuesto esto a De la Rúa, imagínense, ¿no? Cuando asume Néstor, reunión con Pampuro, ministro de Defensa, el primero,
del gabinete de Néstor, y vuelven con el sueño de bajar los dos cuadros, de Videla y de Viñones. Pampuro dice, bueno, pará, vamos a hablar con Néstor, esto es pesado. Néstor escucha, palabra por palabra, no emite sonido, ¿eh? Escucha. La gente del CELS termina y espera una respuesta, sí o no. Y Néstor contesta el 24 de marzo. Ese es el tipo que enfrentó al poder real. No hacía falta decir nada más. El 24 de marzo. Y una semana antes corre la versión, los milicos ya saben lo que va a pasar, que se afanan los cuadros. Se afanan los cuadros verdaderos. Los milicos lo tienen guardados en algún lugar. Y entonces Pampuro ordena la réplica de esos cuadros, porque el gesto era mucho más grande que si eran los verdaderos, los auténticos, la réplica o lo que pinte. No fue fácil. Ninguno de esos gestos fue fácil. Y tiene costos muy altos. Enfrentar al poder real tiene costo y muy alto. Cuando se pone el cuerpo en la primera línea de fuego, bueno, mucho más. Ahí está la importancia de Néstor, la gran importancia de Néstor. Por eso no les tengo miedo. Por eso ese título es el que mejor sintetiza lo que nos devolvió la política, al tipo que nos devolvió el sueño de patria grande. No es poca cosa. Néstor fue un artífice fundamental de la unidad latinoamericana que esperó 200 años, porque entre el sueño del Congreso de Panamá, de Bolívar y Monteagudo, a la realización de los encuentros de Lula, Chávez, Evo, Correa, el Pepe, hay 200 años, 200 años. Y rápidamente, después de cometer un error inicial, el imperio se pone de pie, intenta el golpe de 2002 en Venezuela, sin suerte, termina con Zelaya en 2009, termina después en una jornada payasesca con Lugo en Paraguay, en un impeachment que empieza a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Se genera el segundo ridículo del impeachment a Dilma y quien es hoy presidente de Brasil, cuando vota, recuerden que el voto es nominal y se hace a través de un pequeño discurso, el tipo le dedica el voto al torturador de Dilma, ese tipo hoy es presidente de Brasil. El hombre que en el Parlamento dedicó su voto destituyente a Dilma Rousseff, se lo dedicó al hombre que la torturó, es hoy el presidente de Brasil. Y después Lula en Cana, y después el Laufer en la República Argentina, con presos políticos, y después el golpe de Estado en Bolivia, la proscripción de Evo y la proscripción de Correa. Mirá si no se paga el hecho de enfrentar al poder real. Claro que se paga. Y el precio es muy alto, muy alto. Por eso, no cabe ninguna duda que la victoria del campo nacional y popular está en intentarlo. Después vemos si ganamos o perdemos. Pero teniendo en cuenta que la estatura del enemigo todos los días es 1 metro más alta, intentarlo no es para cualquiera. Intentarlo implica jugarse la propia, la de su familia, la de los compañeros, y es jodido. Pero se dio un tiempo irrepetible que es, junto conmigo hagan cuentas, Néstor pasa como una ráfaga de 7 años por la historia argentina, nada más. Digamos, la importancia política del presidente que nos cruza de norte a sur y de este a oeste, después de haber sido intendente de Gallegos y gobernador de Santa Cruz, son 7 años, nada más. Y vamos a estar hablando de Néstor un rato largo. Por supuesto,
me toca hablar de él en función del libro, pero no fue el único y Cristina ocupa un rol trascendente en ese momento, sobre todo después de la 125, donde la decisión para defender el modelo es su profundización. Hay un montón de historias, podemos estar hasta muy tarde, de historias que pintan a Néstor de cuerpo entero, pero de cuerpo entero. Yo lo que rescato como dato más importante para armar una biografía son los años en los que el tipo pudo, y lo hizo, modificar la vida de millones de seres humanos. Porque hemos sido víctimas de un montón que estuvieron en su mismo lugar con su misma lapicera y lo único que hicieron fue cagarnos la vida. A nosotros y a 2 o 3 generaciones de argentinos que siempre vivieron hipotecados. Así que la aparición, la irrupción de un hombre para devolvernos la esperanza es algo muy fuerte en medio del naufragio más profundo. Néstor es todo eso, esencialmente en derechos humanos y en economía. Sí. Con esos dos pilares, la construcción de Yo me la imagino. política y el que todavía hoy nos atraviesa y nos cruza, con todo tipo de situaciones, con todo tipo de ¿Está quemando allá? imperfecciones, una coyuntura bastante compleja. Pero Néstor es todo eso. Bueno, yo quedo a disposición de ustedes, ¿no? Esta es la parte más importante, que es escucharlos y en el ida y vuelta hacer que la cosa sea casi hasta sanadora, podríamos decir, cuando hablamos de ese tipo, que para mí es fundamental. Yo estaba convencido que lo que venía de acá en adelante en mi vida a partir de la crisis 2001 era intentar sobrevivir de la mejor manera. No me imaginaba militando con un sueño, bajo ningún punto de vista. No tenía forma. Y sin embargo, este tipo nos fue invitando a cada uno de nosotros. Bueno, me gustaría escucharlos y seguimos hablando de Néstor o de lo que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias.